¿Grabamos nomás? Grabamos. Va. Preséntese. Bueno, mi nombre es Marcelo Delgado, soy compositor, director, docente de la UBA, vivo en Buenos Aires y allí trabajo. Nuestra pregunta principal, primera, es si la música se siente en el cuerpo, en la sensibilidad, fisiología, psicología, tiene un efecto en el cuerpo. Mira, el sonido es un hecho físico que afecta al cuerpo, sobre todo en el intérprete. En el caso mío, que soy compositor, no es tan directa esa relación, aunque uno piensa en la corporalidad del intérprete, pero en todo caso, sí los intérpretes tienen una relación que se establece entre la manera en que producen sonido y la manera de la corporalidad propia, que es muy específica. No es lo mismo tener los dos brazos así para sostener un violín que tenerlos así para sostener una flauta. No es lo mismo hacer fuerza con los brazos que soplar, por ejemplo. No es lo mismo golpear, en el caso de los percusionistas, o tener el teclado adelante. Así que hay una relación corporal en eso, pero no es algo que a mí personalmente me afecte directamente como compositor, porque yo tengo en todo caso es una actividad un poco más estática, si se quiere, la de estar escribiendo la partitura. Pero si lo ves en el público, a veces dicen que la música contemporánea puede causar incomodidad. No creo, no me parece que eso sea así. En todo caso, la incomodidad es una incomodidad auditiva y cultural, de falta de costumbre, de escuchar algo. La misma incomodidad que sentimos todos cuando escuchamos algo que no entendemos. Y muchas veces la gente cree que la música contemporánea hay que entenderla. Del mismo modo que uno podría pensar, bueno, también hay que entender Mozart, porque la música se hace con ideas. No se hace con sentimientos, los sentimientos son propios de uno, pero después, cuando uno escribe música, y en esto es Bach, Mozart o Miles Davis, se hace con ideas musicales. Las ideas musicales son específicas, no son como las ideas acerca de pensar cuál es la trascendencia del hombre en el universo, que es una idea filosófica en todo caso. Las ideas musicales tienen que ver con la manera en que en el imaginario de cada uno de los compositores mezclamos la memoria de los sonidos que tenemos, de las músicas que tenemos escuchadas y cómo trascendemos de esa memoria hacia la concreción. Entonces, entender la música es una cosa, pero escucharla es otra. Y al escuchar la música, y en esto no importa que uno sea profesional o no profesional, al escuchar la música, te tenés que entregar de algún modo. Uno establece un pacto de escucha entre la expectativa de uno acerca de lo que viene hacia uno, la obra que viene hacia uno, y esto que uno pone en la obra como expectativa, qué será, cómo es, qué está pasando en este momento. Bueno, son preguntas que nos hacemos todos, pero que no son las preguntas más esenciales, sino más bien, en principio, y esto lo digo yo como compositor, escucho una obra y digo, ¿me gusta o no me gusta? Y a veces las obras después me gustan un poco más si entiendo cuál es la génesis, si tengo algún dato. Esto yo como director lo hago siempre en mis conciertos porque frente al público ofrezco siempre alguna mínima información sobre lo que van a escuchar. Entonces, muchas veces me agradecen, después me dicen, bueno, gracias por ese dato porque me hizo escuchar la obra de una manera que si no, no la hubiera escuchado así. Entonces, entender la música es un proceso que en todo caso es muy posterior a la recepción auditiva, sensitiva, emocional que podemos tener de ella. Después, para entender hay que estudiar, como para todo. Pero para ir a un concierto no hay que estudiar. No estudio para ir a un concierto cuando voy a escuchar obras que no conozco. Voy y escucho la música como viene. Del mismo modo que la escucho de parte de Mozart o de Bach, que son compositores que escucho habitualmente, o de los Beatles o del jazz, que también me gusta escuchar mucho.
De hecho, me haces acordar a las mujeres hay que amarlas, no entenderlas. Bueno, yo qué sé, yo a mi mujer la amo mucho y también la entiendo. Pero eso es otra cosa, aunque ella también es música, pero no es lo mismo que una obra musical, que el nivel y el contenido de abstracción que tiene la música, que eso nos llevaría a otro tema interminable, es si la música significa algo. Están los que piensan que la música tiene que significar algo más allá de ella misma, que la música puede representar un paisaje de montañas, el recuerdo de mi abuelo, o un recuerdo de infancia, o que me emociona porque me hace acordar a tal cosa. Y hay otros que sentimos que la música nos mueve y produce emociones, pero como resultado de la acción musical que un compositor pone en juego. De hecho, me decía un profe de movimientos estéticos de la música que la música no tiene código. Entonces se puede tocar en cualquier parte del mundo y la gente la sigue, la gente la escucha. No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con esa sentencia de que la música es un lenguaje universal. La música es una práctica universal. Todas las culturas, en todas las épocas, han practicado música, ¿sí? Ahora, no es lo mismo el código musical con el que se compone la ópera china que el código musical con el que se cantan las bagualas en el norte argentino, o el código musical de la música tribal del África Negra, del África Central, que la música de los Inuit en Alaska, o que la música del heavy metal de una banda del oeste de Buenos Aires, que la música del salón vienés. Son códigos totalmente diferentes y no hablan el mismo lenguaje. El señor o la señora que están acostumbrados a ir al salón vienés a escuchar música tocada por músicos vestidos de frac, van a una cueva a escuchar música heavy y salen espantados, diciendo acá son todos drogadictos y me van a matar. Entonces, no son códigos compartidos, son prácticas. La práctica de hacer música, pero por supuesto todas las culturas, pero no es un lenguaje universal. En el oeste está el ajite, cantaba. En el oeste está el ajite, cantaban los Divididos, sí. Y por último, quiero preguntar por qué elegís música contemporánea y experimental y no canción. ¿Canción popular decís? Canción, estrofa, estribillo, estrofa. Bueno, yo dirijo hace más de 20 años un coro con el que hago música popular, con muchos arreglos propios, de Fito Páez, de Charly García, de música latinoamericana, de folclore argentino, de Raúl Carnota, tangos. Y esas son canciones con estrofa, estrofa, estribillo, y las dirijo con mucho placer. Y me da mucho placer ponerme a hacer la versión coral de algo que no es coral. Ahora, elijo música contemporánea porque es un lenguaje que me interpela, porque su código me interpela, porque me gustan las sonoridades que se producen al combinar, como escuchamos recién en el concierto, determinados instrumentos con determinadas acciones musicales que, por otro lado, no tienen una referencialidad explícita. Yo dije que las 3 piezas están basadas en haikus que dicen, uno algo de las flores y el claro de la luna, otro habla de los gusanos en los castaños, pero no hay gusanos en mi música y tampoco el claro de luna. El claro de luna está en el cielo y está muy bien que esté. En mi música, en todo caso, hay una impresión sonora que tiene que ver con lo leve, como es leve el claro de la luna, o que tiene que ver con la cosa que precipita, como las flores que precipitan sobre el lago, que dice el otro de los haikus. Y entonces, aquello que precipita tiene por ahí una manera de ser expresado musicalmente que no es la misma que la levedad. Y a mí los lenguajes del siglo XX, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, porque la primera todavía es el resabio del modernismo musical de fines del siglo XIX, a mí me gusta mucho, me gustó mucho desde siempre, pero al mismo tiempo hago mucha música popular, hago las dos cosas, son códigos totalmente diferentes. Y he sido acompañante en guitarra de cantantes de música popular, y he tenido una especie de big band con 20 músicos con los que hacía Beatles, jazz, tango, folclore argentino, con otros códigos.
Así que me gusta moverme en esas fronteras, pero si tengo que elegir un lugar donde mi tarea como creador se instala, es esto que llamamos música contemporánea, que es un término que a la vez hay que discutirlo mucho, hay que ponerlo en discusión entre los músicos. ¿Qué significa ser un músico contemporáneo o qué es la música contemporánea? Y acá nos piden una más. ¿La obra se completa cuando la escucha el oyente o existe a pesar de él? Algo así como el árbol que cae en el bosque. Exactamente. Bueno, yo creo que la presencia del oyente establece un circuito que sin su presencia no existe. Yo también me lo pregunto y no tengo una respuesta. Debería ser como decirte como San Agustín cuando le preguntaban qué es el tiempo y dicen, si no me lo preguntan sé lo que es y si me preguntan no sé lo que es. Entonces, yo no sé si la obra mía que está en el papel arriba de mi escritorio existe como tal. Yo sé que la partitura es un dibujo de música congelada, de música que está sin tiempo y que está esperando al intérprete, como un demiurgo, que le dé vida y que la ponga en la realidad. Ahora, ¿existe en esa otra realidad más estática, la de la obra guardada en el cajón, en la penumbra? Bueno, existe, pero existe como posibilidad también. Y yo creo que la presencia del otro es imprescindible para establecer esto que decía recién, un pacto de escucha entre lo que suena y quien escucha. Podemos decir que se completa el código, ¿no? Ahí cuando está Sí. ¿no? Cuando Sí. está el espectador. En todo caso, sí, y aunque no conozcan el código, esto no implica que no pueda emocionarte una música de la cual desconoces cómo está hecha. Claro. A mí la música del teatro no japonés me encanta. Ahora me preguntás cómo está hecha y te digo, no tengo la menor idea, pero me gusta y me gusta muchísimo. Pero una cosa es el gusto y otra cosa es la comprensión. Para la comprensión necesitas de estar familiarizado con el código, para decir, entiendo cómo está hecho esto. Ahora, para disfrutar no necesitas ningún código. Está bien, entiendo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Creo que hasta acá estamos. Gracias, che. Gracias por el tiempo, Marcelo. No, por favor. No te escuchar. Gracias. Yo soy Ronnie Fan para ustedes. Soy el Fantaba Visual. Voy a pasarme el nombre. No, mañana cuando quiera, yo me quedo. Él se va.